Ricardo. Está con el micrófono apagado. Ahí está. Listo, largamos. Servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios de provisión? Aquellos bienes que nos ofrece la naturaleza de forma directa para suplir nuestras necesidades básicas son los llamados servicios ecosistémicos de provisión. Dentro de este grupo podríamos destacar los alimentos, las maderas, el agua dulce, las medicinas naturales. Si la naturaleza pierde su capacidad para suministrarnos este tipo de servicios, tendríamos serios problemas para obtener nuestros alimentos. De igual modo, no accederíamos a muchos de los materiales con los que construimos nuestras viviendas. Además, no contaríamos con agua potable. Y buena parte de las medicinas naturales con las que hoy día remediamos nuestros males dejarían de estar a nuestra disposición. Servicios ecosistémicos. Servicios para nuestra vida. Bien. Ahí está, para que vean todas las personas. Bien. Bueno, bienvenidos a los Diálogos Ambientales Virtuales 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Nuestra invitada de hoy es Raquel Romeo, que nos hablará acerca de las plantas medicinales en San Salvador de Jujuy, comercio, usos, conservación y su aporte como servicio ambiental. Los servicios ecosistémicos han sido definidos como aquellos beneficios que los individuos obtienen directa o indirectamente de los ecosistemas. Los ecosistemas proveen una gran variedad de plantas y hongos, los cuales, a través de los principios activos que producen, ofrecen curas efectivas para diversas enfermedades. Se emplean tanto en la medicina popular o tradicional como en el desarrollo de fármacos. A estos se los denomina servicios ecosistémicos de abastecimiento o también conocidos como servicios ambientales de provisión. Hola, bueno, bienvenida Raquel, gracias por aceptar y por colaborar en estas charlas que venimos realizando ya en octubre ya va a ser un año, que venimos ininterrumpidamente todos los jueves, invitando a especialistas, a profesionales de nuestro medio, también de otras provincias y también de otros países que nos han acompañado. Así que bueno, te agradezco mucho tu participación. Y antes de que vos hagas tu presentación, yo voy a leer un poquito los antecedentes tuyos. Bueno, Raquel es ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Es especialista en docencia superior de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, también de la UNJU, y es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área farmacia y bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Actualmente es profesora titular en la Cátedra de Botánica Sistemática y Fitogeografía de la Facultad de Ciencias Agrarias y profesora adjunta de la Cátedra de Diversidad Biológica 2, también en la misma institución. También se desempeña como coordinadora de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ha sido anteriormente secretaria académica de la Facultad de Ciencias Agrarias en el periodo 2010 a 2014, integrante del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Naturales y Ambientales, el DOCNA, de la Facultad de Agrarias, y socia de la Sociedad Argentina de Botánica. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos, a la municipalidad, a la secretaría que organiza estos diálogos ambientales, por permitirme estar hoy acá con mi charla sobre plantas medicinales.
espero, bueno, cumplir con las expectativas que tengan sobre el tema. El mío va a ser un tema, bueno, para todo público, unas generalidades, plantear un poco cómo funciona el mercado, el comercio de las plantas medicinales en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que ahora comparto la pantalla. Bueno. El tema, bueno, son las plantas medicinales en San Salvador de Jujuy, como dijeron, ya lo anunciaron, el comercio, uso, conservación y su aporte como servicio ambiental. Bueno, primero definiríamos, si bien todos sabemos lo que son las plantas medicinales, ¿no es cierto?, pero no está de más definirlas claramente como aquellas plantas que contienen en alguno de sus órganos o en la planta entera, muchas veces, principios activos que son administrados en dosis adecuadas para lograr un efecto curativo de enfermedades que padecen tanto personas como animales. ¿Cuáles son esos principios activos? Bueno, en las plantas podemos encontrar alcaloides, aceites esenciales, lípidos, taninos, bálsamos, enzimas, vitaminas, entre otros. Esos son los principios que luego nos permiten, según la afección, ¿no es cierto?, poder calmarlos o curarlos. Bueno, si nosotros nos remontamos a la historia del hombre, ¿no es cierto?, allá desde que apareció el hombre, sabemos que el ser humano, ¿no es cierto?, en búsqueda de alimentos y de calmar sus afecciones, fue buscando, ¿no es cierto?, en la naturaleza de qué manera podía encontrar un alimento o alguna planta que pudiera curar, digamos, alguna afección o alguna herida. Entonces, allá en aquellos tiempos comenzó a vincularlos, ¿no es cierto?, con el parecido que tenían, por ejemplo, algunas plantas, la forma de las plantas con algún órgano, como por ejemplo, hay algunas plantas inferiores, denominadas hepáticas, justamente porque el talo, el cuerpo de la planta, es similar a la forma morfológica que tiene el hígado. Entonces, bueno, le adjudicaban, ¿no es cierto?, un valor curativo para el hígado. Y así fueron asociando, ¿no es cierto?, las plantas con las enfermedades, y bueno, y fue a través de las generaciones, ¿no es cierto?, ese conocimiento se fue transmitiendo a través del tiempo, hasta el presente, y bueno, y luego surgió la medicina herbaria, o medicina botánica, o fitoterapia, o fitomedicina, que es la forma de atención médica más antigua. También podríamos definir los que son los fitofármacos, que por ahí se escucha hoy en día, que están muy de moda estos términos, ¿no? Que son aquellos medicamentos que se hacen a base de extractos vegetales y cuya eficacia terapéutica de seguridad se ha comprobado científicamente, ya sea mediante estudios clínicos de casos o en la práctica de la atención primaria de la salud. Estos fitofármacos son de venta libre y constituyen alternativas terapéuticas que le permiten al médico, ¿no es cierto?, tratar, bueno, cualquier tipo de afección. Y bueno, no dejar de lado también el concepto de medicina tradicional, que tanto se utiliza también en esta época, que comprende, ¿no es cierto?, el conjunto de conocimientos, aptitudes, prácticas, que están basadas en teorías, creencias y experiencias que vienen, ¿no es cierto?, heredadas de las comunidades originarias, que pueden ser o no explicables, que son usadas por el mantenimiento de la salud, como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades tanto físicas como mentales. Las plantas medicinales constituyen actualmente, bueno, un recurso valioso en los sistemas de salud en los países en desarrollo. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud estimó que más del 80% de la población mundial emplea la medicina tradicional para sus necesidades de atención primaria de la salud, y gran parte de los tratamientos tradicionales involucran el uso de extractos de plantas o sus principios activos. Bueno, si nos vamos al mercado internacional de las plantas medicinales, hemos visto que en las últimas décadas hubo un crecimiento sostenido del comercio internacional de plantas medicinales que van
desde la región tropical hacia los países de Europa y China. Esto es porque en las regiones tropicales, particularmente lo que es Centroamérica y América del Sur, es la región del planeta que tiene mayor biodiversidad, tanto en plantas como animales, ¿no es cierto? Bueno, es en la mirada del mundo para la búsqueda de nuevas plantas, del recurso necesario tanto para la alimentación como para la obtención de nuevos productos para justamente elaborar nuevos medicamentos, ¿no? Entonces eso generó una demanda masiva, digamos, de estas plantas, ya que la industria farmacéutica, imagínense, para todo el mundo, requiere de una gran cantidad de plantas. Y bueno, aumentó la demanda de la industria farmacéutica, aparecieron y aumentaron las compañías de productos naturales. También en estas últimas décadas hubo un resurgimiento de la medicina tradicional, generado también en parte por el encarecimiento de los medicamentos en general, y mucha gente, digamos, se volcó de nuevo a la búsqueda, ¿no es cierto?, de la cura de enfermedades en las plantas medicinales, que son mucho más baratas, económicas, ¿no es cierto?, para adquirirlas también, entre otras cosas. Bueno, ¿eso qué generó? Generó que se incremente de una manera bastante importante, ¿no es cierto?, la recolección indiscriminada de esas especies silvestres. Especies silvestres que, bueno, que son importantes no solo por su aplicación y por el uso que nosotros le damos, en este caso para curar enfermedades o algún tipo de afección, sino que también cumplen un rol en la naturaleza, ¿no es cierto?, en el ecosistema. Bueno, ¿qué tipos de plantas, ¿no es cierto?, se utilizan, digamos, para ser aprovechadas? Por un lado están las plantas medicinales que se encuentran exclusivamente en el estado silvestre para la extracción, o sea, no han sido, es decir, no tienen otra manera de cultivo salvo en el lugar de origen donde están, ¿no es cierto? En otros casos, esas plantas, otras plantas medicinales pueden ser cultivadas y también pueden ser extraídas al estado silvestre. Y existe otra categoría que son aquellas plantas medicinales que se cultivan exclusivamente. Entonces, esa categoría no sería un problema porque justamente uno las puede reproducir sin cambiar, ¿no es cierto?, el estado natural de esas plantas silvestres. Bueno, como bien decía el video que escuchamos y vimos al comienzo de la charla, los servicios ambientales o ecosistémicos, ¿no es cierto?, son aquellos servicios que aporta la naturaleza a la sociedad. Y de esos servicios, que son 4, de soporte, aprovisionamiento, de regulación y cultura, son los servicios de aprovisionamiento, ¿no es cierto?, de los cuales provienen aquellos productos que se extraen del ecosistema para ser directamente consumidos o utilizados por nosotros, y entre ellos, entre esos servicios, ¿no es cierto?, se encuentran justamente las plantas medicinales. De ahí la importancia que tienen, no solo porque nosotros las necesitamos para el uso, sino también la necesidad que tenemos nosotros de mantenerlas en sus lugares de origen y de evitar, ¿no es cierto?, la extracción indiscriminada sin prever, ¿no es cierto?, alguna medida para que éstas no desaparezcan, ¿no?, como especies. Bueno, hay acciones, ¿no es cierto?, que tienden a mejorar el suministro de esta materia prima, que serían en este caso las plantas medicinales, y bueno, para ello, ¿no es cierto?, podría ser considerar el estado de conservación de las plantas en su ambiente, para establecer posteriores acciones de regulación, y algo muy importante es promover la domesticación de las plantas medicinales que se comercializan. Para los que no conocen el tema, la domesticación es un proceso por el cual una planta silvestre se transforma en una planta cultivada a través, bueno, de determinadas técnicas, ¿no?, que son exclusivamente por acción del hombre. Por acción del hombre pasa de ser una planta silvestre a una planta cultivada, la cual, digamos, obtenida esa nueva variedad o especie, puede ser cultivada, ¿no es cierto?, y podemos dejar tranquila, digamos, a la especie originaria en su lugar de origen, ¿no? No sé si se entiende. Bueno, en el mercado internacional, seguimos hablando en general, las plantas medicinales se las considera, son sinónimo de drogas de origen vegetal. Estas drogas de origen vegetal son la materia prima
para generar, ¿no es cierto?, estos productos medicinales, y a su vez estos tienen diferentes destinos finales según su categoría de uso, según también los canales de conservación. ¿Qué categorías de uso podemos nombrar? Bueno, están, por ejemplo, las plantas aromáticas, aquellas plantas que, bueno, cumplen una función dentro de la alimentación, ¿no es cierto?, en la cocina, como plantas aromáticas. Por ejemplo, bueno, yo elegí una porque si no se haría muy larga la charla, como por ejemplo el romero. Como especias. Como especias o condimentos también, ¿no es cierto? Claro. Claro. Y además de esa función, tienen otros usos medicinales. Por ejemplo, en el caso del romero, tenemos que es usada como ansiolítico, antidepresivo, analgésico, y la parte usada son las hojas, ¿no es cierto? Uno corta una pequeña ramita, digamos, con hoja, y se hace una infusión. Bueno, ese sería, por ejemplo, el uso de una aromática como función medicinal. En el caso de la menta, la muy conocida menta, y a su vez compleja también porque es una especie que se ha hibridizado mucho, o sea, ha tenido muchos cruzamientos, y bueno, entre esas está la menta espicata, que es la hierbabuena, y la menta, ¿no es cierto?, que, bueno, que tiene el contenido en mentol, de donde se utiliza para hacer distintos productos de menta, y son usadas para las cefaleas, los mareos, y debido al contenido justamente en mentol, ayuda, ¿no es cierto?, a mejorar las vías respiratorias cuando tenemos alguna congestión, ¿no? También favorece a la digestión. Además, ¿no es cierto?, de ser utilizada en la industria alimenticia, para, bueno, fabricar distintos productos, tanto de postres como helados, caramelos, etc. Bueno, esas serían unas. Después son aquellas que específicamente son especias, como por ejemplo la canela, cuya acá podemos ver, ¿no es cierto?, la canela es un árbol que tiene un porte mediano, importante, no es nativo de nuestro país, del cual se utiliza la corteza del tronco, de las ramas. Eso es lo que nosotros consumimos, se extrae la corteza, y lo que nosotros compramos como canela en rama justamente son trocitos de esta corteza, o también, bueno, se la puede transformar en polvo, ¿no es cierto?, pulverizándola, y se consume de esa forma también. Eso sí, nosotros lo utilizamos como especia, ¿no es cierto?, en la cocina, pero también tiene usos medicinales, como por ejemplo antiinflamatorio, para disminuir el colesterol alto, el nivel de azúcar en sangre. Entonces se recomiendan infusiones también de esta planta. Bueno, les aclaro que acá ustedes van a observar que cada vez que yo cite una especie, hablo de un nombre, que es el nombre común, ¿no es cierto?, el que todos conocemos, y entre paréntesis aparece un nombre complejo, digamos, escrito en latín, que es un nombre científico. ¿Esto qué significa? Si bien la mayoría que no conoce de botánica, ¿no es cierto?, no le hace falta conocerlo, pero es importante porque los que trabajamos con las especies vegetales en la botánica, para poder identificar, estar seguros, digamos, que estamos hablando de una especie en particular, se ha generado, ¿no es cierto?, una norma internacional por la cual cada especie está asignado con un nombre científico. Entonces, evitamos la confusión. ¿Por qué la confusión? Porque los nombres de las plantas son dados por regiones, por áreas, la gente misma en un mismo lugar. Algunos le ponen un nombre porque lo relacionan o con una persona o con un olor en particular, y otros la nombran de otra manera. Entonces, cuando yo hablo a lo mejor de, bueno, no sé, en este caso canela, a lo mejor en otro lado le dan otro nombre, y ahí se genera una confusión en su uso, y eso, si ya lo estamos mirando desde un punto del uso medicinal, nos puede generar una complicación a nivel de salud, porque nos podemos intoxicar o puede no ser inocuo también, ¿no? Bueno, es por eso que están citados acá los nombres científicos. Otra especie, la nuez moscada, por ejemplo,
Acá tenemos también la nuez moscada, se obtiene de un árbol, que tampoco es originario de Argentina, es exótica, una especie exótica. Fíjense acá, hay un fruto que está cortado a la mitad, y acá tenemos una semilla que de color rojo. Bueno, en el interior de esta cobertura se encuentra, ¿no es cierto?, lo que nosotros compramos como nuez moscada, esa semilla, ¿no es cierto?, que después la rallamos y la utilizamos en la comida, que tiene ese sabor y ese olor tan particular. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista medicinal también se la utiliza en infusiones, y tiene propiedades como antiinflamatorio, estimulante cerebral, y bueno, está como también acá destacado el condimento, que es un condimento en la industria alimenticia. Bueno, yo les aclaro que de los usos medicinales he buscado algunos de la bibliografía, porque muchas veces se nombran muchos usos, ¿no? Y en realidad, bueno, es complicado, digamos, recomendar un uso cuando uno no está seguro, digamos, hay que conocer mucho para poder decir si esto cura el cáncer o es bueno para tal enfermedad en particular, salvo las personas que a través de generaciones han heredado ese conocimiento y lo recomiendan, ¿no es cierto? O la misma medicina que ya lo ha comprobado, digamos, y entonces nosotros podemos tranquilamente utilizarlo para determinada afección. Bueno, después otra categoría de uso de las plantas son como colorantes. Colorantes que pueden ser utilizados en la alimentación, ¿no es cierto?, para dar color a la comida. Por ejemplo, la cúrcuma, también denominada azafrán de la India. Bueno, ustedes, no sé si todos saben que el azafrán verdadero proviene de una planta que es de origen de la península ibérica, en Europa, y de la cual se obtienen de una parte de la flor, ¿no es cierto?, solamente se extrae, y por eso vienen esos envases tan chiquititos y es tan caro. Pero la cúrcuma es una planta originaria del Asia, acá la tenemos en todo su esplendor, es una planta que se desarrolla con la llegada a la época primavero-estival, comienza a brotar, tiene unas hermosas flores blancas, y cuando llega el otoño, la parte aérea se seca, y a nivel subterráneo, ¿no es cierto?, encontramos este tallo subterráneo que son rizomas, fíjense en el color que tienen, los cuales se extraen una vez que se seca la parte aérea, se los somete a un proceso de secado en hornos, y se obtiene, ¿no es cierto?, este polvo amarillo, que es el que se lo utiliza tanto en la cocina como en medicina. También es para casos de colesterol alto, para tratar úlceras gástricas, y bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los cuidados que hay que tener al consumir este tipo de plantas, ¿no? Bueno, después otra categoría son las amargas, las plantas amargas, por ejemplo, la quina o palo sagrado, que es una planta que es típica de Perú, de países como Perú. En ella podemos decir que los incas, ¿no es cierto?, ya la usaban y extraían una sustancia denominada quinina que se desprende de la corteza, y a esa sustancia la utilizaban para curar fiebres, como cicatrizante o también como calmante digestivo. Bueno, y después tenemos también otro grupo que son las resinas. Acá tenemos una de las especies, el bálsamo real, donde la resina es una sustancia que circula por la planta, ¿no es cierto?, la cual se la extrae de ahí, y se puede usar como cicatrizante, como expectorante, también está citada como limpieza energética de ambientes, en fin, tiene una serie de usos. Bueno, esto es en general una clasificación para que ustedes vean las propiedades y los usos desde distintas áreas de las plantas, ¿no es cierto? Vamos ahora a la industria farmacéutica. Para que una planta, ¿no es cierto?, sea incorporada a una industria farmacéutica, no es un proceso sencillo ni tampoco corto. Es decir, requiere, ¿no es cierto?, que esas plantas cuenten con una extensa investigación. ¿Dónde comienza esa investigación? Esa investigación comienza cuando se busca, ¿no es cierto?, en la comunidad originaria, se investiga y se busca a aquellos conocedores de determinada especie, quienes van a informar para qué la usan, cuáles son las dosis y qué afecciones, ¿no es cierto?, cura.
Entonces, una vez que tienen esa información básica, sigue el proceso que lleva unos cuantos años, digamos, la llevan haciendo una síntesis rápida, hacen una investigación de cuáles son esos componentes químicos que tiene, que serían los principios activos, para ver qué principios activos tiene la planta y si realmente esos principios están correlacionados con la afección que se dice que cura determinada planta. Entonces, una vez que eso es aceptado, sigue todo un proceso, ¿no es cierto?, para seguir investigando y para ver de qué manera, bueno, se extrae ese principio activo y luego pasa elegida la planta. Por supuesto que de muchas, no se eligen muchas, van siendo con estos procesos, y de ahí ya se elabora el medicamento. Sigue un proceso de varios años, ¿no? Ese es el camino, digamos, que Claro, sería para ser incorporado. y también de investigación, ¿no es cierto?, para ver los efectos adversos y todo eso que nosotros vemos, los Exactamente. efectos cuando compramos un medicamento, ¿no? Claro, Claro, porque después lleva todo un proceso de claro, prueba, ¿no es cierto? Primero lo hacen con, no sé si todavía se sigue haciendo con cobayos, pero hacen toda una serie de pruebas con animales y después con personas, y después recién cuando eso está muy seguro, recién son producidas, fabricadas, ¿no es cierto? a gran escala y claro. Exactamente, o sea, es todo un proceso, ¿no? No es que uno sale de acá y se produce y se hace y ya Claro, está, no es tan sencillo, digamos. Bueno, y claro. después está la industria de los fitofármacos, que dijimos que los fitofármacos son extractos de plantas vegetales, ¿no? de plantas, ¿no es cierto?, medicinales, y eso es una nueva modalidad, esta industria de las plantas medicinales, que está dirigida tanto a sectores de mercados clásicos de la industria farmacéutica, como también de complementos alimenticios, que está muy de moda hoy en día, ¿no? En las dietéticas uno puede comprar muchos complementos alimenticios que provienen de plantas, de algas, de hongos, de distintas plantas, y bueno, están con todas las indicaciones, ¿no es cierto?, que uno puede consumir. Y bueno, y después hay otra industria particular, conocida también, que lleva muchísimos años, siglos también, es la industria homeopática. Para los que no conocen, la homeopatía es un sistema de medicina alternativa que sostiene que hay una sustancia que causa síntomas de una enfermedad en personas sanas, también puede curar lo similar de eso en personas enfermas. Entonces, utilizan determinadas plantas para elaborar esos medicamentos homeopáticos que después, bueno, son consumidos como pequeñas globulillos o también como gotas, ¿no? Esos medicamentos homeopáticos se elaboran a partir de extractos de plantas como la belladona, arnica y zarzaparrilla, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Por ejemplo, la zarzaparrilla que vemos aquí, nos vamos a detener un ratito, porque esta es una especie que crece en nuestras yungas, o sea, nosotros acá en Jujuy la podemos ver quizás muchas veces si fuimos a un montecito, un bosquecito, nos topamos con esta planta, es una enredadera que se apoya en los árboles, que tiene, fíjense en el pito, tiene estas espinas, que seguramente si la queremos agarrar nos vamos a lastimar las manos. Es así muy finita la enredadera, y fue muy estudiada también acá en Argentina, ¿no es cierto?, por sus propiedades medicinales, y seguramente debe estar incorporada en algún medicamento. Conocida vulgarmente como zarzaparrilla, pertenece al género Smilax, y usos, bueno, para el reumatismo, enfermedades de la piel como eczema y psoriasis. También tiene una acción diurética y diaforética porque favorece la circulación. ¿Qué se usa de la planta esta? Su raíz. Así que presten atención por ahí, porque esta planta, si uno va a un bosquecito tupido, seguramente nos enredamos por ahí con la enredadera. Bueno, vamos ahora al tema motivo importante, digamos, de la charla, que es la comercialización de las plantas en San Salvador de Jujuy. ¿Por qué San Salvador de Jujuy? Porque en general en la provincia de Jujuy, digamos, debido también a la mayor cantidad de población, ¿no es cierto?, que tenemos en la ciudad, está también concentrada la mayor cantidad de formas de comercialización de las plantas en general medicinales.
Entonces existen distintos circuitos y lugares en los cuales nosotros podemos recurrir para conseguir las plantas, ¿no? Existen las ventas callejeras, los puestos en veredas de mercados y ferias, las herboristerías, las dietéticas, las farmacias y los trueques, que desde los últimos años han ido tomando mayor trascendencia, importancia, y como son, por ejemplo, ¿qué son trueques? Son ferias que se forman en determinados lugares y determinados días, y también los cambalaches, donde hay un intercambio, ¿no es cierto?, de productos entre las personas que asisten. Bueno, las ventas callejeras las conocemos, ¿no es cierto?, podemos encontrarlas en distintas calles de la ciudad, siempre asociadas a algún mercado o alguna zona donde hay mayor cantidad de personas también. La gente suele ir con sus plantas, ¿no es cierto? Generalmente son plantas en estado verde, a veces como plantines y a veces cortadas, ¿no es cierto?, en la época en que se consumen, para poder ofrecerlas. Bueno, y después tenemos acá, por ejemplo, las diversas formas en que se comercializan. Como les decía recién, al estado fresco, secas, fragmentadas, pulverizadas, en cápsulas o en extractos líquidos. Acá tenemos unos ejemplos de comercialización en la ciudad, por ejemplo, en este vendedor, ¿no es cierto?, tiene plantines de distintas plantas, de ruda, de menta, de romero, de orégano, etcétera, que también tienen aplicaciones medicinales. Y acá se vemos al final un ramillete verde que está acá, que seguramente esto es manzanilla, que cuando es la época, ¿no es cierto?, la cortan al estado fresco y la coicen. Y de esta forma también traen esta comercialización de plantas, también va variando con las estaciones del año, porque hay plantas que, así como aparecen en una época, bueno, no hay en otra, y también la gente va trayendo, por ejemplo, plantas de quebrada o de puna por ahí, baja gente, ¿no es cierto?, con sus plantas para ofrecerlas, que tienen alguna importancia medicinal, alguna aplicación. Entonces, eso también es un mercado bastante variado, digamos, durante el año, porque van cambiando de acuerdo a la estación. También se las encuentra a granel, como en este caso la venden al peso, y acá podemos, bueno, comprar distintos tipos de plantas a granel. Y después las otras formas de comercialización, como decía acá, podían ser fragmentadas, pulverizadas, serían estas las fragmentadas, las que vienen en bolsita, justamente la mayor parte, decía, ¿qué tipos de dónde provienen, digamos, las plantas que llegan a la ciudad nuestra, a nuestra provincia? La mayor parte viene de Córdoba, que es una zona que todos sabemos, ¿no es cierto?, que ahí es muy rica en plantas medicinales y en donde proviene mucho de lo que se vende acá, la mayor parte. Viene a granel en bolsas y luego los que son los que tienen estos comercios, las embolsan, las fraccionan en estas bolsitas y le colocan estos cartelitos, como dice acá, por ejemplo, el nombre de la planta, dice lengua de vaca, y dice energizante, antiemético. Hay otra que dice palo amargo para parásitos internos. Y bueno, y así nosotros, si vamos a comprar, bueno, nos enteramos según lo que nos pasa, podemos utilizar estas plantas, ¿no? En té, en infusiones. Esas serían las fragmentadas. Después viene el estado pulverizado, o sea, a nivel de polvo. Y en ese caso, bueno, se encuentran estos sobres, o también vienen como en frascos de plástico, en envases plásticos, que ya vienen al estado pulverizado, y estas ya tienen un grado de industrialización, que normalmente vienen de Bolivia o de Perú. También vienen con el nombre, indicando, ¿no es cierto?, para qué es, con su nombre acá, como dice Riñosan, Protasan, Adelgalite, que ya nos da una idea a nosotros de qué afección es la que curan. Algunas son una sola hierba, y otras son una mezcla de hierbas. Ese es otro tema, porque a veces estos sobres que traen, digamos, para curar determinada una afección o varias, cuando uno lee, ¿no es cierto?, los rótulos, a veces hay más de 20 hierbas citadas, 10, 12, o a veces, siempre son muchas, hacen
una mezcla, ¿no es cierto?, de esas hierbas para varias afecciones. Así, de esta manera, las comercializan. Después, bueno, se encuentran en gotas, en fin, de otra manera más industrial. Acá tenemos, por ejemplo, estos bolsitas, como les decía antes, fragmentadas, que vienen, por ejemplo, si uno abre la bolsita, va a encontrar fragmentos de la planta, en este caso de manzanilla. Entonces, bueno, que conocemos la planta, vemos esto, son las florcitas, restos de flores, esto es parte del tallo, y seguramente por acá mezclado están las hojas secas que ya están todas rotas, y que no llegan a estar pulverizadas, pero están fragmentadas, digamos, bastante fragmentadas. En este caso, por ejemplo, el ambay, tan conocido para la tos, como lo indica acá, es una planta que tiene unas hojas muy grandes, la cual la cortan muy pequeñita, y bueno, y se fracciona de esta forma. Stevia, la tan conocida, que viene acá con todo un prospecto de aplicaciones de esta planta. Y esto que ven acá, así, es una corteza, es la corteza de un árbol de la tusca, que creo que todos conocen, que es la Acacia cavem. La tusca que se vende así como corteza porque es usada para afecciones como efecto antiinflamatorio, por ejemplo, cicatrizante de heridas. Se la hierve y esa agua, ¿no es cierto?, se utiliza como para hacer baños, digamos, en la parte afectada del cuerpo. Pueden ser heridas o afecciones de distintos tipos, tiene un efecto inflamatorio importante. Bueno, por ejemplo, otras especies, esas, acá por ejemplo tenemos esta imagen, es una imagen de Maimará, tenemos al molle, que abunda, ¿no es cierto?, en la quebrada, del cual, bueno, podemos tener dos usos importantes. Uno en la cocina, en la alimentación, que son estos frutitos, frutos del molle, que son estos frutos rosados, que se lo conoce como pimienta rosa. Para aquellos que lo utilizan en la cocina, tiene un valor, digamos, culinario importante, porque justamente al ser distinto, digamos, no es la pimienta clásica, sino que por su sabor y sus características es similar, y tiene un precio, digamos, importante en el mercado, la pimienta rosa. El otro uso que tiene, y como lo ven acá abajo, se lo comercializa como medicinal, el molle, y fíjense, son restos de hojas y algo de los frutitos, pero en realidad la propiedad la tienen las hojas, como emenagogo y dismenorreas dolorosas. Otra planta que también crece acá en Jujuy es la conocida como mil hombres, la Aristoloquia macrura. Es una planta, es una enredadera, que es muy bonita, las flores son muy raras y muy bonitas. Esta es una flor que tiene este aspecto tubuloso, como una trompeta acá curvada, ¿no es cierto?, muy particular. Se utilizan las hojas, los tallos y las raíces. Fíjense en esta bolsita que se comercializa, está el tallo cortado, son porciones, trozos de tallo, y se lo utiliza como antirreumático. Otra especie también de acá de Jujuy, una especie que crece en la quebrada de Humahuaca, muy común, que en la época, después cuando aparecen las lluvias, ¿no es cierto?, florece espectacularmente con este color amarillo tan bonito que adorna tanto la quebrada. Es la sumalagua, la cual tiene la característica que no tiene hojas, la planta, pero sí tiene sus tallitos verdes, como se ve acá, y esos tallos son los que se comercializan y los que tienen las propiedades medicinales. Entonces, bueno, este está recomendado para afecciones vaginales, tratamiento del cáncer, bueno, y así es como se comercializa. Bueno, acá hay otra que rescaté porque me pareció interesante. Esta es una especie que no es una planta, digamos, con flores, sino que es un líquen, ¿sí? Es un grupo biológico inferior que hay mucho acá en Jujuy, de distintas especies, lógicamente. En este caso particular es conocida como hierba de la piedra porque esta especie crece sobre piedras, sobre troncos, en ramas, distintos lugares. Esto que está acá de color grisáceo claro,
es la planta, usnea, y es utilizada como hipoglucemiante y se utiliza todo, la parte entera. También se la industrializa y se la utiliza como en líquido, ¿no es cierto?, como jarabe, usnea, ¿ven? Está industrializado. Y eso se utiliza mucho y se consigue también en las herboristerías. Bueno, ahora vamos a un tema que es muy importante, que es la importancia de las dosis. Es decir, nosotros, si hay personas que son conocedoras, ¿no es cierto?, de las plantas y saben, toman siempre las plantas, saben seguramente qué dosis, qué cantidad van a poner en una infusión. Aquellos que no conocen, tienen que averiguar, no es lo mismo poner 3 hojitas que poner a lo mejor una rama entera, y uno piensa que la planta no hace mal porque cura, pero sin embargo las plantas son igual que los medicamentos, tienen una dosis que la tenemos que respetar, porque si no nos puede generar una intoxicación o algo mucho más grave, ¿no? Por ejemplo, el sauco, que es un arbolito que crece también acá en las yungas, y que lo pueden ver en las laderas de las montañas que van desde Guerrero a Camino a Termas, por ahí, florecen y que tienen estas flores blancas, que es tan bonito, muy, muy decorativo. Estos son sus frutos y estas son las hojas de este árbol. Bueno, ¿qué se consume? ¿Qué se usa en medicina? Se usan las flores y los frutos maduros. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos la corteza y las hojas? Bueno, son tóxicas, entonces tenemos que saber o preguntar antes de consumir qué es lo que tenemos que consumir, porque así como la planta tiene sus bondades, también tiene partes que no podemos utilizar, y esto es muy importante. Otro caso es la cola de gama o doble gama, que se vienen esas bolsitas secas que vienen de otro lado, que acá se comercializan fragmentadas, como doble gama o cola de gama. Es una planta que tiene esta particularidad de tener la inflorescencia como en una espiral. Sirve como cicatrizante, depurativo, para úlceras también. Se utiliza la parte aérea, pero investigaciones farmacéuticas han demostrado que tiene un serio efecto tóxico, que si uno consume mucho de esta planta, genera serias afecciones hepáticas, muy serias afecciones hepáticas, o sea, que es una planta para tener cuidado. Pasa que esa información tampoco nos llega a nosotros así fácilmente, entonces uno por ahí, hay personas que a lo mejor la toman y se terminan enfermando de otra cosa que nada que ver, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con ingerir todos estos medicamentos. Bueno, la cúrcuma, de la que habíamos hablado anteriormente, habíamos dicho que tenía sus beneficios, pero también está contraindicada, por ejemplo, en mujeres embarazadas y personas que tienen problemas con la vesícula biliar. O sea, todo tiene que estar dosificado. Bueno, para terminar, les puse acá 2 ejemplos también. Una es la ruda, que tiene también sus propiedades medicinales como té, ¿no es cierto?, para distintas afecciones. Y el 4 cantos, que es una planta que también la encontramos en baldíos o en algún jardín que crece, que la utiliza gente acá, pero está recomendada para usar, por ejemplo, en pocas dosis. Por ejemplo, no usar más de un brote o 3 o 4 hojitas, porque si usamos más, dicen los conocedores, nos puede subir la presión. Entonces, esto lo digo porque uno a veces habla de las plantas y de sus aspectos, digamos, favorables, pero hay que tener en cuenta que las dosis también son muy importantes, y que antes de comenzar a consumir alguna planta tenemos que informarnos bien de cuánto se puede consumir de cada planta, ¿no?, al momento de hacerlo. Bueno, esto espero que les haya servido y bueno, les agradezco mucho el estar acá escuchando. Bueno, muchas gracias, Raquel. Yo te voy a leer un poco los comentarios del chat. En el Facebook, también tenemos, en el Facebook Live del Parque Botánico, también tenemos algunos participantes de la charla, y bueno,
felicitan, dicen muy interesante la charla de Raquel. Y acá en el chat del Zoom, Sara Soruco comenta, tengo en mi casa romero, menta y variedades de cedrón y buscapina. Elizabeth del Valle dice, buenas tardes, me quedó la duda con la canela que me vendieron porque no es una planta, sino hojas largas, pero sí tiene el aroma a canela. No sé. Sí, no creo que sea la canela, porque la canela es justamente la corteza. Quizás sea otra planta que tiene un aroma parecido, pero que bueno, seguramente va a ser, y no va a tener las mismas propiedades, ¿no? Claro. Bueno, también otra persona dice hay que tener cuidado con la buscapina, que a veces no es la buscapina la que te venden como tal. Y cuando hablabas de ese líquen, también se lo conoce como barba de piedra, dice. Sí. ¿Puede ser? Y dice también se usa para afecciones de la garganta. No, puede ser. Claro. Sí. Bueno. Una pregunta, dice, ¿dónde puedo conseguir musgo en esta época? Bueno, no sé para qué se usa. No, claro. En una herboristería puede ir a preguntar, claro, porque generalmente estas plantas se las puede encontrar ahí también. Claro, sí. Nosotros no, digamos, como Dirección de Gestión Ambiental no recomendamos. No, claro, no. Claro, no recomendamos ir a saquear. No. Claro. No se recomienda justamente claro, para la preservación de las plantas. ¿no? Claro. Sí. Hay una persona que dice si podría hacerse una capacitación en aromáticas, Raquel. Sí, interesante también. Se puede. Yo tenía una pregunta para hacerte. Digamos, en todas esas plantas que vos pasaste que se venden, ¿no es cierto? Que se comercializa. ¿Eso está regulado, digamos, en el sentido de que hay alguien que dice, bueno, tenés que poner 3 hojas y no 5, como vos decías? No. Porque es peligroso el tema de decir las dosis, sí, justamente. Sí, mira, no, con respecto a eso, hay como un vacío en esa área, porque en general, eso, como yo decía, esa información la transmite el que conoce, un curandero, un referente de una zona que conoce efectivamente, ¿no es cierto?, determinada planta. Te digo más, no he tocado el tema acá porque, bueno, sí va a ser muy larga la charla, pero claro, hubo intoxicaciones con niños también. En Jujuy, claro, por ejemplo, no se lleva un registro total de las intoxicaciones cuando ingresa una persona a un hospital. Claro. Cuando es intoxicación por plantas no lo anotan, no lo registran. Entonces, registran si es por plaguicidas, si tiene otra afección, así, pero por ahí yo me encontré, mientras yo estudiaba, investigaba, con algún especialista, un médico, ¿no?, que le gustaba el tema y anotaba, digamos, preguntaba, y de ahí sacamos mucha información, y por ejemplo en el hospital de niños hubo casos de intoxicación grave en bebés, con plantas que son, no las de nombrar ahora para no propagandizarlas, digamos, pero que son de común uso, digamos, en la medicina hogareña. Claro, le dan en las mamaderas y le generan una intoxicación. El problema es que eso no se difunde, no se conoce, queda como un registro de alguien que le interesó el tema, nada más. Y que en otras provincias, algunas provincias de la Argentina, sí se lleva un registro. Y de ahí sale mucha de esa información de las cuestiones de las dosis y todo eso. Pero acá en Jujuy no, es como que no lo consideran importante, y sin embargo debe haber mucha gente que se intoxica porque el uso de las plantas por ahí es indiscriminado, ¿viste? Uno, claro, es común escuchar a alguien que dice, me voy a comprar tal cosa y... Claro, como vos contás por ahí, las personas como que te lo recomiendan, ¿no? Te dicen, bueno, sí, toma esto. y porque, bueno, porque por ahí ellos lo traen, como vos dijiste, de generación en generación, es transmitido culturalmente, ancestralmente, y bueno, y es como que ya lo tienen incorporado y por ahí uno
no conoce. No, y uno por ahí se equivoca. Yo he conocido casos cercanos que compraron plantas y terminaron internados porque se deshidrataron de una manera grave, porque, bueno, a lo mejor en el afán de querer tomar mucho para curarse rápido, hicieron un concentrado y, bueno, eso te puede hasta matar también, ¿no? Claro, porque es como vos bien explicaste y como dijimos, son principios activos que tienen, como toda sustancia química, tiene sus pros y sus contras. Sí, Entonces, es lo y mismo. eso, digamos, tiene que ser totalmente estudiado, ¿no es cierto?, con profundidad para que sea, Así es. bueno. Sí, así es. Bueno, acá dice, excelente recomendar el cultivo de aromáticas para no depredar. Claro, esa es la idea. Esa es la Bueno, idea. creo que acá Beatriz Acosta pregunta, Raquel, ¿qué parte es la que se consume de la buscapina, de la planta buscapina? Tengo entendido que la hoja. La hoja. Bien. Y Hilda Guanuco dice, hola, gracias, muy buenas las charlas, me encantaría más información. Bueno, bueno. Bueno. Ya estamos con el tiempo límite, así que bueno, si no hay más preguntas, no sé si alguien quiere hacer la última pregunta, abrir el micrófono y hacer un último comentario, porque ya estamos a 4 minutos de que se cierre la sala de Bien. Zoom. Bueno, mientras esperamos, yo les agradezco a todos el estar, el participar y bueno, la atención para el tema, ¿no? Que me parece muy interesante para mí también divulgar. Y gracias a vos, Cristina, y a todo el grupo bueno, por invitarme. Gracias, Raquel, por participar, por colaborar. Yo creo que es muy importante también, digamos, divulgar todas estas cosas sobre los servicios de la naturaleza, pero bueno, para también concientizar, pero también medir el uso, ¿no es cierto? Y no, Así es. no el abuso. Sí, sí. Claro, no hacer mal uso. Claro, exactamente. Así es, exactamente. Bueno, creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios tampoco en el Facebook Live ni en el chat, así que bueno, les agradezco a todos por haber participado, a vos, Raquel, como siempre. Gracias. Acá la hermana María dice, lástima que no me pude conectar antes. Te comento que las charlas estas quedan, el director de modernización las sube al canal de YouTube del Parque Botánico, y que quedan grabadas para el acceso público en nuestro canal del Parque Botánico Municipal. Así qué bueno. A posterior, yo, Raquel, te paso el link para que también lo difundas y queda grabado ahí para que bueno. la gente que no pudo estar lo pueda ver después. Claro, claro, muchas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Les recomiendo a todos los que quieran volver a ver la charla, que se hagan amigos del Parque Botánico Municipal en el Facebook, poniendo me gusta, ya les llegan todas las notificaciones y así ya pueden ingresar al canal de YouTube. Bueno, muchas gracias, un gusto. Chao y gracias a todos. A todos los espero el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, chao. Chao, chao, Raquel, gracias. Nos vemos.